La imagen televisiva. La mayor parte de la información a la que se encuentra expuesto un individuo son percibidas al ver y escuchar, pero el ojo recolecta 3 veces más que el oído. Entonces, el mundo que entendemos y descubrimos a cada momento es reconocido por medio de la mirada. La imagen ha dado la pauta para hacer llegar el conocimiento a grandes cantidades de personas. Con los documentos visuales se adoctrinó a muchas culturas. De una manera no muy distinta a la religiosa, se instruyó sobre política, se educó en valores, se adiestró a las personas sobre cómo funciona el mundo. La experiencia de la imagen, en particular la secuenciada y audiovisual, resulta en ocasiones altamente adictiva, debido a la simpatía o empatía que el usuario pueda sentir con ella y con su discurso. Y en ese instante es transformado en un proceso de sinestesia donde se activan varios sentidos, además de la vista, y se fusiona lo auditivo, olfativo, táctil y lo afectivo con la imagen. Es lo que consigue crear la afiliación con el momento específico. En la actualidad podríamos hablar de un periodo de escasez de información y saturación de la imagen, dentro del cual la desinformación mediática ha generado un entorno de contaminación visual, ya que tenemos muchas imágenes, pero una gran cantidad de ellas no nos dicen nada. La abundancia, o mejor dicho, el exceso, es la filosofía de una cultura contemporánea, de la posmodernidad, la cual, en palabras de Mirzoeff, no es otra cosa más que la crisis de la modernidad misma. Reside en llenarse de imágenes para entender el mundo, para sobrecargarnos de información que en muchos de los casos resulta innecesaria, en una clara expresión de una cultura del exceso. La imagen es uno de los mayores signos de la posmodernidad. La enorme proliferación de los productos visuales consigue reforzar las actitudes de las personas para no autodefinirse en plenitud, logrando que todo sea aparente y que sus ideales sean transferibles y móviles, ya que los individuos terminan por encontrar en la imagen motivos efímeros, pero con un grado muy alto de significación. Vivimos en la sociedad del espectáculo, donde el capitalismo solicita consumir y producir imágenes que nos permitan encontrar la felicidad a través de construcciones visuales que nos lleven a desarrollar una simulación de nosotros mismos. Las imágenes funcionan como nuestros avatares, pero ¿en qué medida éstas merman o propician nuestra autoaceptación y el concepto que tenemos de nosotros mismos? Entonces habría que valorar cómo esto nos transforma en seres insatisfechos por no conseguir el modelo establecido que la hegemonía mediática nos presenta, recordando que pertenecemos a la cultura de masas modernizada, la misma que nace sobre una base de una sociedad de consumo, con la intención de unificar a las personas, vendiéndole toda clase de productos materiales e ideológicos y homogeneizando el pensamiento para convertirlas en una masa uniforme sin peculiaridades. Esta transformación se inicia a principios del siglo pasado, teniendo gran aceptación en las clases medias del mundo occidental y convirtiendo los medios de comunicación masiva en una industria muy rentable, quienes además de volverse un sector mercantil en potencia, fueron coronados como los voceros del nuevo modelo de consumo, por el cual se estandarizó una visión de ciudadanía, provocando en ello evidentes desigualdades sociales y una marginación económica de niveles masivos. Digamos que somos lo que vemos y vemos lo que queremos ser. Se puede afirmar que la identidad se crea a partir de las experiencias y aspiraciones visuales en la búsqueda de un yo material. Y sí, somos lo que vemos porque compramos lo que se nos publicita, porque ambicionamos las triviales modas y sus respectivos estilos de vida, porque creemos en un discurso anacrónico, incongruente, de los medios de comunicación respecto a la moral y la justicia, porque no hemos sabido como sociedad construir y defender una ideología enteramente propia con respecto a lo que somos y al lugar en el que vivimos. Los medios de comunicación poseen un peso de gran importancia en la creación de conductas sociales, considerándose inductores de comportamientos, actitudes y valores. No hay que olvidar que la imagen, así como cualquier producto mediático, es un hecho narrado a través de un medio. Ellos nos educan y determinan las relaciones entre los individuos. Existe hoy más que nunca la necesidad de crear conciencia social y de democratizar los medios, a fin de establecer una realidad más justa y objetiva. La televisión, en particular, ha conseguido coronarse a lo largo de varias décadas como el medio más influyente por excelencia, logrando llegar de manera generalizada a la sociedad
apoyando así una ideología dominante y al servicio de las necesidades de élites sociales, donde recíprocamente los que hacen la televisión y los que la consumen aceptan y formalizan una hegemonía cultural, otorgándole un poder ilimitado y avalando los contenidos que por ella se presentan. En México, la historia política se construye de forma mediática. A decir verdad, es quizás la versión más generalizada que existe de los actos políticos del país para los espectadores. Desde 1973, en el artículo 39, fracción 3 de la Ley Federal Electoral, se estableció que quedaba permitido el uso de radio y televisión en las campañas electorales. Asunto de máxima importancia, ya que desde ese momento a la fecha, los medios de comunicación mexicanos se han encargado de posicionar a candidatos y partidos a través de propagandas financiadas por la propia población. Y lo anterior se debe a que la televisión es la más capacitada entre los medios masivos para proporcionar significados a los objetos y a los sujetos, logrando así estereotiparlos para su reproducción. Las características de los audiovisuales consiguen eliminar toda huella de su intromisión en el momento de procesar la información y posteriormente darle significación. Esto al asumir el discurso como parte de una realidad. Orozco asegura que en la medida que la televisión propone una serie de significaciones y sentidos, legitima discursos, propaga información, incluye y excluye a su parecer sujetos y acontecimientos, estimula emociones, provoca reacciones afectivas, induce al consumo, motiva a tomar determinadas posiciones intelectuales, disemina opiniones y sirve en general como fuente de aprendizaje y objeto de polémica y de juicio, a la vez que desafía y compite con las tradicionales instituciones sociales, como la escuela y la familia. La televisión se instaura en el umbral del nuevo milenio como la gran industria cultural del futuro. La imagen televisiva, que bajo ciertas circunstancias puede ser igualmente imagen mediática o audiovisual, tiene que ser definida de primera instancia como todo mensaje producido para ser presentado en televisión. Llámese a este reportaje, spot publicitario, sondeo, reality show, programa de revista, noticiero, telenovela, etc. Todos ellos son hechos narrados, mediados, que en su mayoría buscan vender un objeto material o ideológico. Cada uno tiene un porqué. No son secuencias presentadas al azar. Sabe aprovechar los vacíos de información para llenarlos con ideas que resulten convenientes para quienes facturan los costos de su publicación. Omar Rincón afirma que los medios de comunicación han demostrado que son máquinas de contar historias, que hemos encontrado en la narración los modos de imaginarnos otros mundos posibles. Somos hijos de los relatos. Su potencial cultural se halla en que es capaz de crear ilusión ante la pérdida de certezas, la abundancia de significados vacíos y el flujo disperso de las identidades. De tal manera que se fabrican imaginarios de aspiraciones colectivas que permiten a los individuos entenderse con sus semejantes, construyendo y reproduciendo historias para recrearnos la vida misma, para darles dramas, movimientos, vuelcos a nuestros días, porque sólo así se puede vivir e imaginar la vida en el mundo. Morales asevera que el resultado de la ideología del entretenimiento y de su espectacular modo de convocar es el pensamiento leve, un modo de pensar que promueve que hay que evitar la densidad y el argumento para habitar los afectos y aplicar soluciones técnicas a los problemas. Nuestra filosofía de la actualidad es light, porque es de búsquedas veloces, cero profundidad de tiempo, y estéticas sin referencia, cero profundidad de memoria. Todo es cuestión de estilo, no de ideologías. Ya no existen verdades ni mentiras, sino una paleta infinita de placeres diferentes e iguales. El no pensamiento ha adquirido estatus. La inspiración de la juventud se convirtió en el imperativo categórico para todas las personas. La imagen publicitaria y particularmente la televisiva se convirtieron en su mejor aliada dentro del sector industrial. Pasaron a ser las traductoras y mediadoras entre el productor y el consumidor, diciéndole a este último cómo vestir, a dónde ir de vacaciones, qué comer, cómo vivir y pensar. Ella decide cuál es el siguiente objeto de culto, exponiendo diariamente que el deseo lo es todo. Desear y ser deseado es la prórroga perpetua. Pero más allá de la industria, la preocupación principal del producto televisivo recae en la dimensión educativa. La televisión nunca ha terminado de estar a la altura de las expectativas sociales y educativas, al menos no en el caso de México.
donde podemos encontrar que la televisión, tanto la que se produce en el país como la que se importa, no siempre participa en un enriquecimiento cultural para la ciudadanía, así como tampoco aporta conocimiento al individuo en valores ni genera una reflexión respecto a cuestiones sociales. Es lamentable reconocerlo, pero la televisión en México es un medio desaprovechado. Uno de los problemas fundamentales de la proyección televisiva consiste en que para muchos es considerada como un objeto de menor importancia y no es reconocida como una productora de significados. Mientras se mantenga la idea de la televisión como un instrumento de segunda clase intelectual, no habrá forma de darle calidad a su programación y de tomar la debida distancia del sector comercial. Para esto se requiere demandar mejores contenidos y moderar la espectacularidad de su producción, ya que la televisión tiene un mal fundamento, su forma de ser producida. En la grabación televisiva persiste la exigencia de dinamismo para mantener al televidente pegado a la pantalla, y tal cosa solo se consigue con un rápido y fluido movimiento de cámaras, de primeros planos. Así se enfoca la atención en los puntos con mayor interés a presentar, perdiendo los planos generales, disolviendo el contexto mismo de la imagen. En palabra de Pérez Tornero, se trata de realizar y avanzar en la idea de una televisión al servicio público a favor de los intereses generales de los ciudadanos. Dicho brevemente, pasar hacia una televisión con ideales y no solo con intereses mercantiles. No se necesitaría que toda la televisión fuese de carácter educativo y cultural si la oferta general fuese menos lasciva y más digna, y si estuviesen disminuidos los aspectos comerciales. De este modo, pudiese ser menos evidente su falta de compromiso social. Pensar en eliminar la telebasura actualmente es improbable. Lo que se requiere es propiciar cambios contundentes en la televisión que decanten en beneficios perceptibles y directos a la ciudadanía, preponderando los aspectos culturales y de servicio público. El televidente. El televidente promedio otorga una gran legitimación a la información que se proporciona mediante los medios de comunicación, pero el joven, aunque igualmente consume mucho de lo transmitido en el televisor, se siente limitado al estar frente a un solo medio, rompiendo con la pasividad del espectador televisivo. Así consigue llegar por vías alternas a la misma información. Él, a diferencia del televidente adulto, posee un gran dominio de Internet, permitiéndose investigar más en lo que le interesa, llegando a lugares insospechados, quizá por ocio, quizá por auténtica necesidad de conocimiento. En cualquiera de los casos, este joven y sus necesidades de información generan la pauta para pensar que es posible un televidente distinto, uno que fusiona medios y que no le basta con leer mensajes mediáticos, sino que también los escribe. Y es ahí en donde está la verdadera oportunidad del cambio. La mirada despierta de la juventud debe ser aprovechada, usarla a su beneficio, para transformar lo producido en su ocio por objetos que se proyecten en una reflexión. Es decir, aquí no se pretende criticar el uso de los medios de comunicación en el tiempo libre, sino el devenir de este tiempo, lo que sigue después de su consumo mediático. Ese sería el momento clave. Los jóvenes de la generación milenio, los que buscan y no encuentran más que entretenimiento, son los que se les debe de proveer de herramientas que les permita transformar ese presente y comprender esas pantallas, para que el conocimiento los transforme en individuos con propuestas, con debates, capaces de analizar y defender lo que se cree sin fiarse solo de lo que se ve. A modo de conclusión, sucede que muchos de los problemas sociales en México se debe a la manera desproporcionada de la distribución de los bienes. Nuestro país cuenta con más de 100 millones de habitantes y un enorme duopolio televisivo. Traduciendo lo anterior, se puede afirmar que la mayor parte de las personas conocen su realidad social mediante Televisa o TV Azteca. Los monopolios no tienen competencia ni límites gubernamentales. El poder contenido en unos cuantos productores disminuye la diversidad de opiniones, homogeniza al pueblo y reduce las particularidades de los ciudadanos, para convertirlos categóricamente en una sociedad de consumidores, pues quienes dirijan las empresas de medios de comunicación siempre lo harán pensando en la muchedumbre. Las multitudes mal dirigidas son y seguirán siendo el tema de un país como México. El colonialismo ideológico ha conseguido permear la visión de la ciudadanía gracias a las lagunas de desinformación en los individuos. La sociedad
ha aceptado el bombardeo mediático porque le ha resultado conveniente. Debemos asumir la responsabilidad de un pueblo que no ha hecho lo suficiente por combatir la manipulación de los más media, aceptando que la comunicación se ha transformado en mercancía y en un poderoso método de adoctrinamiento para la dominación social, en la cual millones de ciudadanos aún se mantienen sometidos ante los discursos de la clase apoderada. Es decisión individual transformar el ataque mediático en una posibilidad para entender el entorno en el que se vive, y es decisión de los dirigentes de la educación proveer los espacios y currículos adecuados para proyectos que abastezcan a los alumnos de herramientas que transformen su realidad. Los elementos a sugerir para contrarrestar los efectos de la imagen televisiva sugieren un proyecto de alfabetización en medios, uno que incluya la comprensión de los nuevos lenguajes de comunicación para la ruptura de paradigmas que llegue más allá de donde suele llegar la educación convencional, y al mismo tiempo provea de expectativas nuevas a los individuos, poniendo sobre la mesa herramientas para construir un nuevo horizonte para cada ciudadano. Al poseer conocimientos de comunicación visual, el individuo es dotado de habilidades para descubrir los contenidos presentados en las imágenes o detrás de ellas. Entonces, éste se redescubre ante un escenario actual y es capaz de reflexionar sobre su consumo visual. El planteamiento de la alfabetización mediática no solo libera a los hombres, los vuelve reflexivos y dueños de sus ideas. Es un acto subversivo con el cual las personas renuevan su realidad. Con la alfabetización mediática se plantea el derrocamiento de la globalización cultural, mismo que tanto ha dañado a las sociedades de tercer mundo. La idea principal es contribuir con una mirada que posea la fuerza transformadora para que el individuo sea libre, sepa escoger y discernir y analizar el nuevo mundo. Las sociedades, las masas, precisan ser autónomas para poder actuar con criterios propios a su beneficio, en la construcción de una sociedad más equitativa y justa, donde las decisiones se realicen a conciencia para el bienestar colectivo, ya que una sociedad igualitaria y democrática no solo se puede construir con formación en valores, con formación en valores, civilidad, crítica y reflexión, con reformas serias y contundentes en materia educativa. Hay que defender la autonomía de los individuos y la necesidad de poseer criterios propios. El poder de los medios de comunicación masiva recae primordialmente en que ellos generan los códigos que emiten y son dueños de los canales que los reproducen. Son juez y parte, y el individuo solo puede hacer frente a sus bombardeos con herramientas ideológicas asentadas en el análisis y la reflexión. Bueno, voy a intentar en 4 minutos explicar brevemente en qué consiste esta parte. La imagen televisiva es un proyecto que fue más amplio y la idea original era, a través de la comunicación visual, intentar entender cómo se plantean por medio y para los medios de comunicación la ideología de cada persona. Entonces, a partir de ahí se empieza a filtrar la información, y una de las jerarquizaciones indica que pues el medio de medios sigue siendo la televisión. Llega todavía a 97%, el 97% de las casas en México, a diferencia de Internet, que llega como a una cuarta parte, y pues que además en las dimensiones de la audiovisual de la televisión, pues la imagen, o sea, la parte visual sigue siendo quien sostiene la plataforma sobre donde se forman los discursos visuales. Entonces, entendiendo estas especificaciones, la idea es analizar y desarrollar toda una serie de planteamientos de la imagen televisiva con la intención de, a partir de ella, desarrollar elementos y estrategias para una alfabetización mediática. Alfabetización mediática o educación en medios, que tiene que ver con que la gente sepa escribir y leer medios de comunicación, cosa que ya se hace, cosa que muchos jóvenes actualmente hacen, y bueno, personas de todas las edades, pero sin una estructura. Entonces, la idea es que entre más conocimiento se tenga de cómo se desarrollan los discursos mediáticos, principalmente los que involucren a la comunicación visual o a la imagen, más poder va a poder tener la persona para poder reflexionar, entender y comprender en la función de qué tan receptivo soy frente a los medios y qué tan capaz soy de crear mi propio criterio frente a ellos.
Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias.